Buenos días, soy el doctor Miguel Tan, médico residente de cirugía de cabeza, cuello y maxilofacial del Hospital María Auxiliadora. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, el retiro de cánula de traqueostomía. Durante la pandemia ha aumentado el número de pacientes con cánula de traqueostomía. En la consulta externa vemos pacientes que día a día viven con su cánula de traqueostomía y realizan sus actividades cotidianas. Todos tienen una misma pregunta: ¿cuándo se les quita la cánula de traqueostomía? Para ello, debemos entender qué es la decanulación o el retiro de la cánula. Es el proceso por el cual el paciente pasa de un estado de dependencia de la cánula a un estado de independencia, es decir, de necesitar la cánula para respirar a ya no necesitarla. Lamentablemente, no todo paciente es apto para la decanulación. Algunos tendrán que modificar sus estilos de vida para acostumbrarse a vivir con la cánula de traqueostomía de por vida. Para que un médico decida retirar de forma segura la cánula de traqueostomía de un paciente, este deberá evaluar ciertos criterios, los cuales vamos a ver a continuación. Número 1. La causa de la traqueostomía debe estar resuelta por completo, es decir, la enfermedad que motivó a que se le ponga la cánula en primer lugar debe estar resuelta. De lo contrario, no se podrá quitar la cánula de traqueostomía. La integridad neurológica. Un paciente postrado, un paciente con secuelas neurológicas, es un paciente propenso a complicarse, al deterioro de sus funciones. Por lo tanto, es un paciente que requiere de cuidados especiales, entre los cuales la necesidad de una cánula de traqueostomía. Un paciente hemodinámicamente estable y un paciente con ausencia de infección activa o sepsis. Estos son estados que deterioran al paciente y lo llevan a que necesite un soporte adicional. Esto podría requerir la presencia de una cánula de traqueostomía, por lo tanto, no sería viable el retiro. La integridad y la funcionalidad de la vía respiratoria, es decir, que la cánula de traqueostomía permita el libre flujo del aire a través de la vía respiratoria, para que de esta forma no haya un problema con el flujo y el paciente no tenga dificultad respiratoria. Para ello, el médico deberá realizar una endoscopía o una tomografía a fin de descartar ciertas patologías que producen obstrucción de la vía aérea, como una estenosis traqueal, por ejemplo. Que el paciente no necesite o no vaya a necesitar apoyo ventilatorio. Puede ser por una enfermedad que tenga o que vaya a ser sometido a una cirugía y requiera de anestesia general. En cualquiera de los casos es preferible que el proceso culmine y posteriormente evaluar la posibilidad del retiro. El manejo adecuado de secreciones, las flemas. Un paciente que no puede botar las flemas no es un paciente buen candidato para el retiro de la cánula, dado que a través de la cánula es más sencillo eliminar las secreciones. Valorar la integridad del reflejo de deglución y nauseoso. Un paciente que no puede deglutir, un paciente que no tiene reflejo de náuseas cuando un cuerpo extraño ingresa en la faringe, es un paciente muy propenso a atorarse y por lo tanto a asfixiarse, por lo que es necesario mantener la cánula de traqueostomía para que, llegado el caso, pueda seguir respirando. Lo mismo sucede con el reflejo tosígeno eficaz, es un mecanismo de defensa, la tos. Nos sirve para eliminar un cuerpo extraño que ingresa a la vía aérea. Si un paciente no tiene reflejo de tos, también es propenso a atorarse, lo cual lo puede llevar a la asfixia. Del mismo modo, la necesidad de la cánula de traqueostomía es latente. Y por último, la tolerancia de la oclusión de la cánula por 72 horas. Es decir, se tapa la cánula de traqueostomía y el paciente deberá hacer su vida cotidiana y sus actividades con la cánula tapada. Si no hay limitación alguna, el paciente puede ser buen candidato para el retiro de la cánula. Una vez que el médico ha evaluado todos estos aspectos y ha decidido que es factible retirar la cánula de traqueostomía de forma segura, lo puede hacer de dos formas.
por oclusión progresiva o por cambio de cánula de menor calibre. Ambos métodos lo que intentan es rehabilitar progresivamente la vía aérea superior, dado que los pacientes con cánulas de traqueostomía no han usado su nariz para respirar por mucho tiempo, entonces deben reacostumbrarse. En la oclusión progresiva, lo que se hace es tapar la cánula de traqueostomía por un tiempo, 1 hora diaria. Cuando el paciente tolera esa hora, se aumenta el tiempo, 2 horas, 3 horas y así sucesivamente hasta que el paciente tolere las 72 horas. En el cambio de cánula de menor calibre, lo que se hace es, si un paciente tiene una cánula gruesa, pongamos una número 8, se le cambia y se pone una más delgada, de un calibre menor. La idea es que el aire fluya tanto por la nariz como por la cánula al mismo tiempo y el paciente se vaya acostumbrando. Una vez que se adaptó a ese nuevo calibre, se le cambia a uno menor, digamos un 4, y así sucesivamente hasta decanular al paciente completamente. Una vez que la cánula haya sido retirada por completo, no es necesario suturar o coser el orificio que queda en el cuello. Basta taparlo con una gasa. A los 2-3 días, este se ha ocluido y el cierre total se produce al mes o mes y medio. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo. Espero haber podido aclarar sus dudas.